A manera de introducción, la relevancia de este estudio radica en que la malaria es una enfermedad que en promedio causa 200 millones de casos y 770.000 muertes en todo el mundo. El responsable de esta enfermedad es el parásito Plasmodium falciparum, que se transmite por medio del mosquito Anopheles gambiae. Este parásito es capaz de manipular a su hospedero, ya que hace que se alimente de una forma más seguida y en mayores cantidades. Este comportamiento se ha visto también en un parásito de este mismo género, que es Plasmodium gallinaceum, que manipula a su hospedero, que es Aedes aegypti. En este caso, la manipulación consiste en que Aedes aegypti se ve más atraído por el olor de cerdos que tienen el parásito. Para llevar a cabo este experimento, se crió una cepa de Anopheles gambiae sensu stricto proveniente de Camerún, en el insectisario de la Universidad de Radboud-Nijmegen, en los Países Bajos. De estos mosquitos criados en laboratorio, se tomaron las hembras y se alimentaron a los 9 días de su incubación con sangre infectada o no infectada con Plasmodium falciforme por medio de una membrana de alimentación. Las hembras que no se alimentaron fueron removidas del experimento. Las hembras pusieron huevos los 3 días siguientes a la alimentación con sangre. 7 días después de la alimentación se realizó una disección a 10 mosquitos, determinando que el 95% de las hembras efectivamente sí estaban infectadas con el parásito. Se volvió a alimentar una vez más a las hembras y 20 días después de la primera alimentación se alistaron las cajas, donde habían jaulas con 20 mosquitos no infectados y otras jaulas con 20 mosquitos infectados del parásito. Las muestras de olor se tomaron de un hombre que 20 horas previos al experimento usó unas medias de nylon para así impregnar el olor de sus pies en estas. Estas medias fueron las que se pusieron en contacto con los mosquitos. Tanto la matriz con el olor de los pies como la matriz control estuvieron separadas individualmente en tarros de vidrio. Pero, ¿fueron adecuados los métodos? A partir de trabajos con características similares, se determinó que la captura de olores por medio de medias de nylon es ampliamente utilizada. Por ejemplo, en el estudio de Robinson y Busula, también utilizaron esta matriz para exponer el olor a los mosquitos, en el cual las personas usaban las medias de nylon durante todo el día previo al estudio de los mosquitos. En este mismo estudio envolvieron las jaulas de los mosquitos, que eran más pequeñas que en el presente estudio, con minipel para evitar una contaminación transversal de los olores que se estaban utilizando, ya que en este estudio se utilizaron varias partes del cuerpo humano para determinar si las personas contagiadas con malaria atraían más cantidad de mosquitos. En cuanto al estudio de Quiles y Wilkes, se utilizaron trampas en la intemperie, en áreas de reforestación, donde habían arbustos de mediano tamaño. En estas trampas se capturaban los mosquitos en vez de ser criados en laboratorio como en el presente estudio. Sin embargo, este estudio no tenía en cuenta que necesitaban hacer uso de los mosquitos posterior a su captura. Simplemente se quería ver la tasa de mosquitos en una zona infectados con malaria. Por último, en el estudio de Logan, Birkett et al. Se encontraron varios aspectos que pueden mejorar en el estudio. Uno de ellos es que tuvieron en cuenta la cantidad de veces que los mosquitos volaban contra viento hacia las muestras, la cantidad de veces que los mosquitos se posaban en la muestra, pero también el número de veces que estos insertaban la probóscide en la muestra en busca de alimentarse, teniendo una mayor cantidad de datos sobre el comportamiento de los mosquitos en presencia de olores o el efecto en la muestra control. Además, en este mismo estudio no se utilizaron medidas de nylon, sino que se envolvieron a las personas en bolsas gigantes donde solo la cabeza estaba por fuera y se ingresaba un flujo de aire que recolectaba todos los olores de las personas durante aproximadamente 2 horas. Además, en los tubos donde se recogían estos olores, se quitaba
la posible precipitación por medio de nitrógeno gaseoso. Este es un método mucho más general donde toman los olores de todas las partes del cuerpo y no simplemente de los pies como lo hicieron en el estudio que ya analizamos. En cuanto a los resultados, al exponer los mosquitos a una matriz control que no tenía olor humano y una matriz con olor humano que estaban expuestos en una jaula con un olfatómetro, obtuvieron que un efecto significativo en la respuesta de aterrizaje a la fuente de olor, la presencia de Plasmodium falciparum y interacción entre ambos factores. Los mosquitos infectados y no infectados demostraron una baja tasa de aterrizaje a la matriz sin olor humano y los mosquitos infectados respondieron más a la matriz con olor humano que los no infectados. De igual forma, los mosquitos infectados con malaria obtuvieron un mayor aterrizaje y sondeos en respuesta al olor humano. En la siguiente imagen podemos observar en la parte A, la gráfica, número, la tasa de aterrizajes, la matriz con olor y la matriz sin olor. De esto podemos decir de que en realidad se obtuvo una mínima tasa de aterrizaje casi nula en la matriz sin olor. En cuanto a la matriz con olor, vamos a observar que se obtuvo una mayor tasa de aterrizaje, siendo significativa y mucho mayor la tasa de aterrizaje que tuvieron los mosquitos infectados que los mosquitos no infectados. En la parte B podemos observar la hipótesis del artículo sobre la infección de Plasmodium falciparum en Anopheles gambiae por la alteración del sistema olfativo del vector en el riesgo de la malaria humana. En cuanto a la discusión, entonces, en los resultados podemos observar que las hembras infectadas por malaria se sienten mayormente atraídas por los olores humanos que los mosquitos no infectados, lo cual nos indica un cambio en el comportamiento de Anopheles gambiae en respuesta a ese olor humano que es causado por la infección con Plasmodium falciparum. De igual forma, en el artículo se habla de que es más ventajoso para el parásito que el vector responda mejor a los olores del huésped en una etapa desarrollada, una etapa transmitible y no en la etapa anterior a esta. Por lo cual hablan de que se debe comparar la respuesta de búsqueda del huésped de los vectores no infectados y los vectores infectados con estadios del parásito inmaduros e inmaduros. Y esto lo relaciona con que probablemente están mecanismos subyacentes que difieren ese comportamiento que se encuentran en el sistema olfativo del mosquito, mediado por interacciones de proteína de unión a los olores o receptores olfativos. Y estos estarían sintonizados a semioquímicos derivados del huésped. Finalmente, los autores del artículo concluyeron que se deben realizar nuevos estudios sobre la identificación de atrayentes para mejorar la vigilancia de mosquitos o de trampas que van dirigidas específicamente a las hembras de anófeles que están infectadas, ya que esto podría proporcionar herramientas para generar un programa mundial de erradicación de la malaria. De igual forma, ellos mencionan que con los resultados obtenidos apoyaron su hipótesis y iniciaron estudios de comportamiento para asegurar que los resultados obtenidos previamente son repetibles y determinar si el efecto sobre el comportamiento de búsqueda del huésped de Anopheles depende de la etapa de ciclo de vida de Plasmodium, y además van a probar los olores de múltiples sujetos humanos. En este artículo se pueden determinar algunos puntos fuertes, como primero, el aporte que generan los resultados en el cual es posible que se esté subestimando el factor de dispersión de la malaria cuando se ingresan los valores a los modelos de dispersión de esta enfermedad. Es decir, que se pueden tener valores menores de infección y de dispersión de la enfermedad con respecto a los que realmente se tendrían si se tiene en cuenta los resultados de que los mosquitos con malaria
van a picar más veces a personas y de esta manera transmitir la enfermedad. Además de que el artículo es innovador y es uno de los primeros en hablar de este tema, también es importante resaltar la capacidad del parásito de afectar y cambiar el comportamiento de su hospedero, que aunque se puede ver en varias enfermedades con diferentes interacciones vector-parásito, esta es una interacción específica que se describió por primera vez en este artículo. Al realizar un análisis un poco más profundo del artículo, vemos que hay varios aspectos por mejorar. En primer lugar, solamente se utilizó el olor de la zona de los pies, que por lo general es una zona que está cubierta o en clima caliente está en contacto con algún tipo de calzado. Adicionalmente, la altura de vuelo promedio de los mosquitos es de entre 1 y 1.5 metros, es decir, que podría ser más fácil que detectaran el olor de otras zonas del cuerpo. En segundo lugar, el olor humano que se utilizó se extrajo de un único voluntario que fue el sexo masculino, es decir, que no se tuvieron en cuenta las mujeres. Y esto podría representar cambios significativos en el estudio si se compara la atracción que puede tener un hombre hacia los mosquitos infectados y la atracción que podría tener una mujer. Por otra parte, como se mencionó en la metodología, los mosquitos utilizados en el experimento fueron mosquitos criados y no capturados. Esto quiere decir que es muy posible que estos mosquitos no se hayan visto expuestos a otro tipo de olores, por lo que sería bueno tener la confirmación de que realmente se están viendo atraídos hacia el olor humano y no hacia un nuevo olor que resulta ser más fuerte. Finalmente, también se han realizado diversos estudios para confirmar si las personas que ya tienen malaria atraen en mayor manera a los mosquitos infectados. Para este experimento habría sido bueno incluir no solamente el olor de una persona sana, sino también el olor de una persona infectada y ver en ambos casos hacia dónde se dirigían más los mosquitos. A manera de conclusiones finales sobre el artículo, se puede decir que implementa una buena metodología, pero que esta tiene varias limitaciones, ya que deja por fuera varias variables que se necesitan considerar para tener unos resultados que no sean sesgados y un poco más concretos. Y finalmente, en cuanto a los resultados, se puede decir que cumplen con el objetivo planteado del artículo y esto permite un mayor entendimiento sobre la dispersión de esta enfermedad, que es un gran problema de importancia médica.